Siguiente charla, todavía de la segunda jornada de medicina interna. Buenas noches con todos. Va a comentarnos ahí el inicio la doctora Juliana Hola, Rollero. buenas noches. Continuando con el curso de actualización preinternado en la segunda jornada de medicina interna, continuaremos con la quinta ponencia con el doctor Jorge Bucaram, residente de medicina interna del Hospital Luis Bernaza, profesor y graduado de la Universidad Católica de Guayaquil, director de CEMEDIP, con el tema pancreatitis aguda, sus aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos. Hola, doctor, buenas noches. Hola con Adelante. todos. Sí, primero quisiera agradecer al presidente y a los vicepresidentes de la asociación por haberme invitado a esta jornada que pues es de estudiantes para estudiantes y espero que la aprovechen, no solamente este tema, sino todos los anteriores y lo que están por venir. Pero bueno, vamos al grano. Pancreatitis aguda. Tenemos como definición que la pancreatitis es el proceso inflamatorio agudo del páncreas. Recuerden, doctores, que el sufijo itis significa inflamación y que de ahora en adelante el sufijo itis significa dolor, leucocitosis y muy probable alza térmica. Por eso, en pancreatitis, ¿qué tenemos? Dolor en la región del epigastro, leucocitosis y muy probable alza térmica. En la diverticulitis, ¿qué vamos a tener? Dolor en cuadrante inferior izquierdo, porque son los divertículos del cuadrante inferior izquierdo los que con mayor frecuencia se inflaman, los del derecho, pues por lo general sangran, no duelen. Leucocitosis y alza térmica. En la apendicitis tenemos lo mismo, es una inflamación, dolor en fosa ilíaca derecha, leucocitosis y probable alza térmica. Y en la colecistitis, dolor en hipocondrio derecho, leucocitosis y alza térmica. Muy en claro están cada día más las etiologías de la pancreatitis. Las principales etiologías de la pancreatitis son, en primer lugar, y lo pongo con negra, y más grande, la patología biliar. Y en segundo lugar, la patología alcohólica. Las etiologías de las pancreatitis, dentro de las infecciones tenemos las infecciones bacterianas, como la legionela, campylobacter, salmonella y micoplasma. Las infecciones víricas, como la parotiditis, hepatitis, sobre todo hepatitis B, ojo con ese dato, Epstein-Barr, rubiola, VIH, Coxsackie y virus ECO. Y dentro de los parásitos, pues es una causa obstructiva, Láscaris. Dentro de las etiologías por tóxicos, en primer lugar, pues tenemos el alcohol, que es la segunda causa más frecuente en pancreatitis. Y tenemos fármacos. La lista de fármacos es enorme. No solamente esta, sino pues hay otros que se asocian con menos frecuencia. De estos, ¿cuáles son los fármacos que más se utilizan en la práctica diaria? Pues los diuréticos ASA, los diuréticos tiacídicos, los estrógenos. Los pacientes con VIH pueden tener pancreatitis por el propio VIH, por los antirretrovirales como la didanosina, por las infecciones como citomegalovirus, Epstein-Barr. Así que es un acúmulo de factores de riesgo que estos tipos tienen para generar pancreatitis. Otros fármacos que generan pancreatitis, el valproato, la cimetidina, el gemfibrosilo, pues, y las sulfas. Pues por ahí tenemos causas un poquito pues obstructivas como tumor pancreático, páncreas divisum, páncreas anular, las iatrogénicas, tenemos la CEPRE, la cirugía, las metabólicas, las hipertrigliceridemias, sobre todo cuando los niveles de triglicéridos están por encima de 1000, la hipercalcemia, y dentro de las otras causas está la falla renal, el trasplante, la diálisis, la hemocromatosis. La clínica es una clínica característica de dolor abdominal. Y si seguimos el acrónimo, pues es un dolor abdominal de tipo agudo, localizado pues sobre todo en la parte superior del abdomen, de intensidad 8/10, 9/10, 10/10, pero pues tener claro que es muy intenso. Pues las características de tipo transfictivo, que se irradia hacia espalda, se puede irradiar en hemicinturón de Koch, siguiendo el hipocondrio izquierdo. Y por último, tenemos que, pues dentro de los aliviantes, agravantes, que no mejoran
con las náuseas, no mejoran con los vómitos, y eso es un diagnóstico diferencial que nosotros vamos a realizar con las patologías gástricas. El examen físico, tenemos que la apariencia, al ver al paciente con pancreatitis, va a haber un abdomen distendido. ¿Qué más podemos ver? Pues una región de un hematoma periumbilical, que eso lo conocemos como signo de Cullen. Recuerden, doctores, que el cuello está en la línea media, signo de Cullen, CU, en hematoma periumbilical, por no decirles pues otra cosa con CU que también está más abajo en la línea media. Gray Turner, recuerden, hematomas en flancos, tienen dos flancos, izquierdo y derecho, pues Gray Turner, dos nombres pues para que se acuerden. La inspección, vamos a ver pues estos hematomas. En la ocultación, que es el siguiente paso en la exploración física del aparato digestivo, pues recuerden, todo lo que se inflama en el intestino se paraliza. Entonces vamos a ver disminución de los ruidos hidroaéreos. A la palpación, tanto superficial como profunda, podemos presenciar dolor a la palpación superficial y profunda. Y por último, la percusión va a ser casi imposible por el dolor que va a referir el paciente. Dentro del laboratorio que debemos de solicitar a todo paciente con sospecha de pancreatitis aguda está la biometría hemática, que es pronóstico, porque si yo veo una hemoconcentración, me indica que el paciente ha perdido mucho volumen y no es un buen pronóstico. Urea, creatinina, porque recuerden que el páncreas al inflamarse arrastra agua, y esa agua o ese líquido lo quita del espacio vascular y puede originar una insuficiencia renal. Recuerden que de todos los valores pronósticos, si un paciente con pancreatitis entra con falla renal, muy probable ese tipo termine en terapia intensiva. Glucosa, LDH como factores pronósticos, bilirrubina, electrolitos, lípidos, sobre todo en las personas que yo sospecho, pues trastornos metabólicos. Ojo, dentro de los electrolitos con el calcio, la hipocalcemia también es un marcador de mal pronóstico. En la gasometría, solamente si yo veo que el paciente está muy taquipnéico o si hay otros datos de mal pronóstico que más adelante lo voy a decir. Lactato e interleucina 6, pues son laboratorios especiales. Y las dos enzimas, por así decirlo, principales del diagnóstico de pancreatitis, antes del 2000, del 2005, estaba amilasa lipasa. Después del 2005 solamente ha quedado lipasa. Pero igual les voy a indicar, pues porque es muy frecuente que ustedes vean que a todo paciente con pancreatitis soliciten amilasa lipasa. Recuerden que la amilasa no es tan específica del páncreas, se puede elevar en hepatitis, en perforación, en apendicitis, en obstrucción, en isquemia mesentérica, en patologías ginecológicas como un embarazo ectópico, una torsión ovárica, ruptura de aneurisma aórtica, y en otras patologías extraabdominales como la cetoacidosis, la falla renal, la macroamilasemia, los grandes quemados. Recuerden que la amilasa pues tiene un pico entre los 12 a 72 horas y se normaliza al tercer día. En cambio, la lipasa es más específica, dura más tiempo, puede durar hasta 7 días en plasma, lo cual ha hecho que actualmente pues, sea la enzima específica y sea la enzima a elegir para el diagnóstico de pancreatitis. Vuelvo y repito, las causas de elevación de amilasa pues, son diversas, ¿no? Colecistitis, úlcera perforada, embarazo ectópico, colangitis, cálculos, obstrucción, isquemia, pues torsión ovárica, embarazo ectópico, así que pues es muy diversas. El diagnóstico diferencial. No se olviden que acaba de llegar a nuestra sala de emergencia un paciente con un cuadro de dolor abdominal de tipo agudo, un cuadro con un dolor abdominal a nivel de epigastrio, de irradiación hacia espalda en hemicinturón, de intensidad 10/10, con bastantes náuseas, vómitos. Un cuadro que me lo puede semejar es el infarto de miocardio de cara inferior. Esta persona, muy probable, entre hombre y mujer, sea hombre. Muy probable, entre adulto y joven, sea adulto. Muy probable, entre delgado y obeso, sea obeso. Muy probable, entre normotenso e hipertenso, sea hipertenso. Muy probable, entre
pues lípidos normales a lípidos anormales, tenga dislipidemia. Muy probable, no diabético, diabético, sea diabético. Todo eso me hace sospechar o me hace que yo tenga que descartar en esa persona pues un infarto de cara inferior. Recordar que a todo paciente con dolor precordial o un dolor atípico a nivel abdominal, yo tengo que tomarle un electro los primeros 10 minutos de que pise ese paciente la emergencia y descartar infarto. La cara inferior, pues ya saben que la ven en D2, D3 y ABF, pues, y lo que me interesa es ver si hay un supra o un infra. Una úlcera péptica, muy probable, el paciente me refiera que ya ha tenido esta molestia previa, pero que pues tomando antiácidos, tomando inhibidores de bomba de protones, tomando pues estas leches álcalis, mejoraba, o hasta comiendo, mejoraba, pues, pero ahora el dolor no mejora. Puede venir hasta con hemorragia digestiva alta, caracterizada por hematemesis o una melena, que me hacen sospechar de úlcera péptica. Recordar, cuando yo veo úlcera péptica, Helicobacter pylori o antiinflamatorios no esteroideos. A veces nos ha llegado ciertas pacientes de 65 años con obesidad, con sobrepeso, que tienen artrosis de rodilla y que se automedican con pues diclofenaco, meloxicam, y pues les ha ido bien, pero de repente en una de esas tienen dolor. Ojo con los AINES en estos pacientes. Colecistitis, más esto pues los están viendo ustedes pues con estas pacientes, FAC, Female, Ferry y Fordy, pues como un cuadro más de dolor en hipocondrio derecho, y pues recordar esas 4 F que pues mencioné. La cetoacidosis, muy probable pues los niveles de glicemia están por encima de 250, y van a haber pues cetonas en orina, van a haber un pH ácido, van a haber un bicarbonato consumido, y ojo con esa pues acidosis pues no hiperglicémica, ¿no? Con los pacientes que toman SGLT2. La crisis drepanocítica, sospecharla, ¿no? En pacientes pues de raza negra, sobre todo que tengan anemias crónicas y sean niños, son crisis dolorosas que pues pueden estar desencadenadas por la hipoxia, por la fiebre, por la infección, por la deshidratación. Y por último, pues la isquemia mesentérica. Sospechen, doctores, isquemia mesentérica, que no se les pase este diagnóstico en pacientes mayores, de 65, de 70 años, en pacientes que tengan patología de múltiple vaso. Si yo tengo aterosclerosis de la carótida, tengo aterosclerosis de las coronarias, tengo aterosclerosis de las renales, muy probable también pueda tener aterosclerosis en la mesentérica. Punto 1. Punto 2. En pacientes que tengan arritmia, y recuerden, la principal arritmia es la fibrilación auricular. Así como la fibrilación auricular puede disparar un émbolo al cerebro, puede disparar a las extremidades, a las extremidades, puede disparar un trombo pues a el nivel mesentérico y generar una isquemia mesentérica. Recuerden que la pancreatitis se para sobre un trípode que es clínica, laboratorio e imágenes. La pancreatitis se puede parar como nosotros sobre 2. La clínica y el laboratorio es suficiente. Pacientes con dolor abdominal, con lipasa elevado, listo, tengo diagnóstico de pancreatitis. Ya vamos a ver en quién hacemos imágenes y sobre todo la tomografía. La tomografía de inicio no está recomendada a no ser que cumpla ciertas condiciones. Las imágenes, puedo poner pues radiografía y lo pongo con signo de interrogación. ¿Sirve de algo? ¿En quién lo realizo? El ultrasonido, la tomografía, pues, y otras imágenes pues más avanzadas que pueden ser diagnósticas terapéuticas como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Las radiografías, pues en la gran mayoría de casos me va a mostrar una radiografía totalmente normal. Pero recuerden que la pancreatitis es una causa de derrame pleural de tipo exudado. ¿Y dónde se aloja con mayor frecuencia ese derrame pleural? En el hemitórax izquierdo. Por eso, ante la valoración de un paciente con pancreatitis, si yo no oculto murmullo vesicular del lado izquierdo
palpo, disminución de vibraciones vocales, percuto y hay matidez, yo tengo que realizar una radiografía para descartar pues un derrame pleural como una consecuencia de la pancreatitis. Y si hago una toracocentesis, va a salir pues criterios de Light positivo, pues, y si pido amilasa en el líquido pleural, va a salir positivo. El ultrasonido, importante, a todo paciente con pancreatitis deben de realizar un ultrasonido. No porque el ultrasonido sea una buena herramienta para visualizar el páncreas, sino porque el ultrasonido es una buena herramienta para ver patología del árbol biliar. Y si recuerdan, al principio de la charla dije que la pancreatitis es el proceso inflamatorio agudo del páncreas y que la pancreatitis, la principal causa es la patología del árbol biliar. Así que pues el ultrasonido, si yo veo un lito con sombra acústica, pues bingo, la causa de la pancreatitis es de origen biliar. O me pueden dar datos de vesícula pues ocupada por barro biliar, listo, es patología biliar, pancreatitis de origen biliar. La tomografía, recuerden que se la debe de solicitar en pacientes con factores de mal pronóstico, en pacientes que yo sospecho complicaciones y no sirve de entrada porque pues infradiagnostica a un paciente. Me sirve la tomografía pasada las 72 horas, es decir, al tercer día. Y la tomografía que deben de solicitar es simple y con contraste. Recuerden que pues puedo ver edema, puedo ver necrosis de las áreas periféricas. Con la tomografía puedo ver complicaciones locales crónicas como el pseudoquiste o complicaciones locales agudas como la necrosis y la infección. Pero recuerden que no me sirve en las primeras 24 horas, ya que me va a infradiagnosticar al paciente. Otros criterios para solicitar tomografía en un paciente con pancreatitis: que tenga un Ransom más de 3, un Apache de 8 más de 8 y una PCR de más de 150. No lo olviden, doctores. Las escalas de clasificación, sobre todo la de Atlanta, la revisada de Atlanta, me la clasifica pues según la anatomía patológica, pues en pancreatitis aguda edematosa intersticial, en la cual pues hay inflamación del parénquima pancreático, los tejidos pancreáticos, pero no hay necrosis. Y la otra es la pancreatitis aguda necrotizante, en cambio pues hay inflamación y se asocia a necrosis pancreático o necrosis peripancreática. Y según la gravedad, pues pancreatitis aguda leve es la más frecuente, por lo general es el 70% de las pancreatitis, 70-75% de las pancreatitis es aguda leve, pues hay ausencia de insuficiencia orgánica, ausencia de complicaciones locales o sistémicas. Pancreatitis aguda moderadamente grave se caracteriza por ausencia de insuficiencia orgánica o puede haber una insuficiencia menor de 2 días. Y por último, pues la pancreatitis aguda grave es aquella que hay una insuficiencia persistente más de 2 días que puede afectar uno o varios órganos. Los criterios, recuerden pues los famosos criterios de Ransom, al ingreso y a las 48 horas. Con estas cuestiones de los criterios, ustedes en estas charlas, me imagino, de medicina interna, han de haber visto varias patologías y que esas patologías tienen criterios, varias tablas. Lo importante es que, más que sabérselos de memoria, porque muy probable se les vaya a olvidar después de que les tomen en la lección, les tomen en el examen, es saber cuáles son los parámetros, porque pues esos sí, si uno no lo solicita, cuando después quiere revalorar y se le olvidó, por ejemplo, pedir glucosa, pues no va a poder realizarlo. Más que saberse glucosa mayor de 200 o LDH mayor a 350 o GOT mayor a 250, pues saber qué criterios de Ransom. A la admisión, recuerden, el paciente llega, la primera L, pues leucocitosis, la segunda L, LDH, la E, edad, la G, glucosa, llega y termina en A, AST. Y a las 48 horas, pues, está la disminución del hematócrito, el secuestro de líquido, una presión arterial de oxígeno menor de 60, un aumento del BUN, un déficit de base. Recuerden, doctores,
que un ransom más de 3 igual o más de 3 es igual a una tomografía simple y con contraste. Otros criterios de severidad, pues está este acrónimo BISAC, pues B de boom y de alteración del estado mental, S del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, A de la edad y la P del derrame pleural. No se olviden que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica consta de 4 parámetros y de estos 4 parámetros, 3 son a la exploración física y uno nomás es de laboratorio. ¿Cuáles son? Frecuencia cardíaca más de 90, temperatura mayor a 38 o menor a 36, frecuencia respiratoria más de 20 o que tenga leucocitosis mayor a 12.000 o leucopenia. Apache, pues recuerden que un Apache de 8, más de 8, pues es igual a mal pronóstico, es igual a solicitar tomografía. Pues. Y son todos estos parámetros muy probables no los realicen pues de forma pues cotidiana en la emergencia, solamente a los pacientes que se hospitalizan y vayan a una unidad de cuidados intensivos. Otra escala pues es la escala de Baltasar, que es una escala tomográfica donde pues valoran primero la tomografía simple, páncreas normal, aumento, alteración de la glándula peripancreática, colección líquida, más de una colección y segundo lugar valora pues el porcentaje de necrosis. Recuerden que un paciente con más de 3, 4 puntos pues ya está ante una pues pancreatitis aguda grave. El tratamiento, y esto es algo importante que debe realizarse en todo paciente con pancreatitis, es una correcta hidratación. El cristaloide de elección es el lactato de Ringer. Recuerden que tal vez no utilicen lactato de Ringer cuando la etiología de la pancreatitis es por hipercalcemia. Ahí tendrían que utilizar pues cloruro de sodio. Para el dolor pueden utilizar fentanilo o meperidina. La nutrición de elección es la nutrición enteral y antibióticos que penetren a nivel pancreático pues son los carbapenémicos. El ertapenem, recuerden pues que no me ayuda mucho para pancreatitis, ya que el ertapenem con E no es activo contra Pseudomonas y la Pseudomonas es uno de los gérmenes, un bacilo gran negativo que infecta el páncreas. Los otros, como el imipenem, el meropenem, sí son activos en pancreatitis. Tiempo en pancreatitis, doctores, y con esto ya estoy terminando. Recuerden, el páncreas no se infecta al inicio. El páncreas se infecta cuando más del 50% del tejido está necrotizado y cuando ha pasado la segunda, tercera semana. Muy probable en la cuarta semana ocurra la infección. Segunda, tercera, cuarta semana ocurre la infección. Si yo veo a un paciente con pancreatitis que a las 48, 72 horas realiza fiebre, puede ser por el mismo síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero no es por la infección. Y por último, pues hay algo que se llama pancreatitis post-CEPRE, que pues la CEPRE la realizan a todos estos pacientes que tengan una colelitiasis, perdón, una coledocolitiasis, hay dilatación del árbol biliar y ¿hay factores que puedan disminuir esta pancreatitis por CEPRE? Sí. Si no hay contraindicación de utilizar AINES, pues puedo poner indometacina o diclofenaco rectal. Pues no he visto indometacina en el mercado, al menos en la parte pública. Lo que sí pueden poner es diclofenaco intrarrectal previo pues a la intervención. Si es alérgico, pues, o hay alguna contraindicación a los AINES, pues puedo meter volumen. Vuelvo y repito, el cristaloide de elección es lactato de Ringer a una solución de 3 ml por kilo por hora. Y pues si no, porque el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues está sobrecargado por otra cuestión, puedo utilizar nitratos, ¿no? Pero recuerden que puedo disminuir la pancreatitis por CEPRE. Ahora, no se vayan a alterar si ustedes ven que después de la CEPRE aumenta la amilasa. Eso es normal porque canalizaron, estuvieron ahí andando en la vía biliar,
Lo que no debe tener el paciente posterior a la CEPRA, pues es dolor, ¿no? Ojo con ese dato. Y como ya para concluir, tenemos que hay que ser buen hijo, ser buen hermano, ser buen médico, ser buen ciudadano, son virtudes que se trabajan a diario. Muchas gracias, doctores, por asistir a la presentación. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo, pues, espero haber despejado algunas dudas en cuanto a la pancreatitis. Sí. Doctor, muchas gracias. Aquí tenemos unas preguntas que ¿Ya? le hicieron. Una es, ¿cómo se calcula la hidratación del paciente? Ok. Es una pregunta un poquito con cascarita, pues, ¿no? Voy a hablar en adultos, pues. No, normalmente en los pacientes con pancreatitis debe pasarse entre 2 a 3 litros en las primeras 4 horas, ¿sí? En las primeras 4 horas, entre 2 a 4 litros de cristaloides, sobre todo, pues, de lactato de Ringer. No es lo mismo que el paciente, qué sé yo, que está hospitalizado por otra cuestión. Peor en el paciente que entra con pancreatitis y tenga una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o ligúrico, pues que retiene, pues a lo mejor en ese paciente no. Ojo con ese dato. Gracias, doctor. Otra pregunta ¿es necesario dar insulina así la glucosa esté inicialmente en rangos normales? Recuerden que hay algo que se llama glucosa de estrés. En todos los pacientes con trauma, con quemaduras, con pancreatitis, el páncreas recuerden que genera insulina y a lo mejor como que está inflamado un poquito, no va a secretar una buena cantidad, puede haber algo de elevación de glucosa. Así que yo toleraría glucosas hasta 180 pues sin ningún problema. Ahora, por ahí hay algo que se llama pancreatitis por hipertrigliceridemia. La pancreatitis por hipertrigliceridemia se puede tratar con fibratos. Punto 1, con ayuno. Punto 2, y indirectamente, para disminuir los triglicéridos, ustedes pueden poner algo que se llama dextrosa metabolizada, pues insulina más dextrosa, y eso, la limpasa pancreática, pues para esa transformación de cuerpos de triglicéridos a glucosa, pues y eso disminuye totalmente pues los triglicéridos. Esa es una de las indicaciones de insulina en pancreatitis, por ahí si la tienen. Pues como alternativa también pueden poner heparinas. Hay otra pregunta que es, Sí. ¿existe algún valor de amilasa indicativo de pancreatitis aguda? Sí, por ahí me faltó decir, ¿no? Recuerden que los valores de amilasa y lipasa deben de estar 3 veces el valor superior a la normalidad de ese laboratorio. Ahora, amilasa lipasa no es pronóstico, es decir, tienen a un paciente con 1000 de amilasa y tienen a un paciente con 500 de amilasa, el que tiene 1000 no está más complicado que el que tiene 500, solamente sirve para ver diagnóstico, nada más. Listo, doctor. La siguiente es, ¿la amilasa en la orina es de utilidad en la práctica clínica? Esa es una pregunta rara, pero pues bueno, pues vamos con las cascaritas, ¿no? Hay algo que se llama macroamilasemia. Por ejemplo, pues la glándula pues parótida y todo, pues producen grandes moléculas de amilasa. En un paciente que uno ve amilasa ahí elevado, recuerden que la amilasa en orina, ¿para qué me ayuda? Pues en la macroamilasemia, esa molécula grandota no pasa el filtro renal, entonces me va a diferenciar si esa amilasa elevada es por una pancreatitis o es por una macroamilasemia. La amilasa generada en la pancreatitis sí atraviesa el filtro renal y sí voy a tener amilasuria, por así decirlo. En cambio, en la macroamilasemia no. Punto 1. Punto 2. Vuelvo a repetir pancreatitis por hipertrigliceridemia. En la pancreatitis por hipertrigliceridemia, los niveles de amilasa pueden estar normales en sangre, pero en orina sí va a haber secreción de amilasa. Se puede escribir los niveles de enzimas pancreáticas conforme va evolucionando el paciente con pancreatitis. Ya les dije que no, o sea, no es valor pronóstico. Lo que sí me sirve, tal vez la amilasa es
para ver una complicación crónica local. Si yo tengo un paciente con pancreatitis que vino con 1000 de amilasa, está en NPO, está en correcta hidratación y desciende, pero nunca llega a valores normales, sino que se queda en 500, 300, 400, sin dolor, yo debo sospechar si no ha hecho un pseudoquiste el paciente. Eso me serviría como, pues, por así decirlo, a la larga. Pero ojo, pues vuelvo y repito, lo que importa es la clínica del paciente. Listo. Gracias. Dice, doctor, usted menciona que posterior a la CEPRE hay elevación de lipasa. ¿Hay un rango esperado? ¿Hay un rango de elevación esperado o en qué momento hay que preocuparse? Pues es una pregunta que yo le respondo dependiendo qué le hicieron en la vía biliar. Una cuestión es canalizar, otra cosa es poner un stent, otra cosa es hacer una esfinterectomía. Pero vuelvo y repito, lo que interesa en todo paciente es la clínica, doctores. Si no tiene clínica, cualquier laboratorio puede ser falseado. Ojo con eso. Otra de las preguntas es, ¿cuándo sospecharía que un paciente con pancreatitis esté desarrollando una insuficiencia pancreática? Ah, ya, perfecto. Cuando hay necrosis más del 70, del 80%. Sí. ¿Y cuándo el tratamiento de pancreatitis? Pero si ustedes ven un paciente con una necrosis del más del 70%, muy probable ese tipo esté en terapia intensiva, ¿no? No esté tan bueno y sano, por así decirlo. A no ser que sea un tomador crónico, que que tenga pancreatitis crónica reagudizada, que pues eso es algo diferente, ya es otro tópico. Por último, una de las últimas es, ¿cuándo el tratamiento de pancreatitis deja de ser clínico para ser quirúrgico? Cada vez, y esa es una de las preguntas, cada vez la cirugía en pancreatitis pierde, ¿cómo es que se llama? Pierde campo. Hay algo que no mencioné, pues espero que lo hayan mencionado por ahí alguien de gastro. Hay algo que se llama ecoendoscopía y intervenciones endoscópicas. Antes los pseudoquistes se tenían que esperar 4 semanas, 4 o 6 semanas y esperar a que tenga 5 centímetros para poder operar. Ahora, si ustedes ven anatómicamente, detrás del estómago está el páncreas. Así que pues yo puedo hacer una intervención por la pared posterior del estómago pues, y drenar los pseudoquistes o hacer necrosectomía. ¿Para qué ha quedado la cirugía en páncreas? Cuando hay una necrosis infectada, puedo poner, ojo, un drenaje guiado por tomografía y si el guiaje drenado por tomografía falla, podría estar pensando en intervenirlo. Pero recuerden, la gran mayoría de veces no se interviene, no se toca ese páncreas. Una pregunta interesante sería, pues, un paciente con colecistitis y pancreatitis, ¿en qué tiempo lo opero? Lo más rápido posible, 48, 72 horas, quitar esa vesícula si tiene barro, pues, o si tiene múltiples litos, porque después me puede hacer una pancreatitis a repetición. Listo, doctor. Otra más es, ¿qué tenemos que hacer cuando una pancreatitis aguda grave se demuestra por aspiración de aguja fina guiada por TAC abdominal infección de necrosis pancreática? Ya, es fina esa pregunta porque ya está más o menos. Ojo, solamente se debe poner antibióticos si yo tengo documentada la infección. Y en este caso, pues si me dice que ya fue guiada por tomografía y hay gérmenes, recuerden que los gérmenes que más frecuente colonizan el páncreas son los gram negativos. De entrada, pues pseudomonas, tendría que poner carbapenémicos. Y si no mejora, pues entrar a necrosectomía. Otra que preguntan es, ¿se debe hacer ultrasonido abdominal a un paciente que acude a emergencia por dolor abdominal? Siempre, casi siempre. Sí, a usted es la única, recuerden que pues hay pues vesículas, hay páncreas, hay litos a nivel renal y todo eso pues son patologías que usted la va a ver muy bien con la vesícula, pues, ¿no? Con el ultrasonido. Claro, en unas manos expertas. Listo. Ya. Creo que ya hay una más. No sé. Creo que ya. Depende de ustedes. Sí, listo, ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor, una vez más.
como nos había referido al inicio, vamos a estar sorteando, muchas gracias a CEMEDIP, vamos a estar sorteando un curso entre los asistentes. El curso, si usted nos puede referir, doctor. Sí, es un curso de antibiótico terapia. Listo, Sí. el curso es de antibiótico terapia. Ojo, todavía no sale al mercado, así que pues es una premisa para ustedes, así que pues espero que la persona que lo gane pues aprenda, porque se van a topar tópicos de antibióticos, antimicrobianos, antiparasitarios y un poquito pues diseñado hacia la clínica, ¿no? Ok, listo, muchísimas gracias, doctor. Vamos entonces a proceder con el sorteo. Bueno, veo que hay muchas personas, me parece que debe ser un error de la plataforma, que salen muchos como Raúl Peralta, pero no se preocupen con todos, que acá ya tenemos la base de datos y no hay ese nombre repetido. A ver, vamos a dar inicio entonces, voy a compartir mi pantalla. Voy a ver, creo que la pueden ver ahora. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí. Ya, excelente. Bueno, acá tenemos la base de datos, hasta donde hicimos el corte, antes de que fueron 105 personas que se conectaron. Entonces, vamos a poner acá generador de números poniendo acá desde el número 2 también, desde el 2 hasta el 105. Y el número que sortee, que gane acá, pues se va a llevar ese curso. Vamos a dar clic. Ahora, mucha suerte entre todos los asistentes y muchas gracias. El número ganador fue el número 35. Entonces vamos a ver si está el 35. A ver, el 35 es Paulette Amanda Vizcarra. Paulette Amanda Vizcarra. Aquí. ¿Sí? Sí está, ¿no? Sí. Voy a dejar de compartir entonces la pantalla. Paulette Amanda Vizcarra. Si está acá, por favor que... Comente. Sí. Parece que no está. Sí, a lo mejor entró y dejó encendido, ¿no? Sí, no. A ver, entonces vamos a ir una vez más. Si es que no está, efectivamente... No está, ok. Bueno, vamos a compartir de nuevo la pantalla. Vamos a poner acá, generador. Efectivamente, otro número, el 76. Nos dirigimos acá a la base de datos y vamos al número 76, Felipe Peso. Felipe Peso está aquí. Si es que está Felipe Peso, como vieron acá en la base de datos, el número 76 fue Felipe Peso. Si es que está, por favor. Ahí está. Okay. Bueno, felicidades a Felipe Peso. Muchas gracias a todos una vez más por asistir y por conectarse. Acá, doctor, muchísimas gracias en nombre de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Muchas gracias a usted personalmente y al grupo CEMEDIP. Sí, muchas gracias. Espero que hayan aprendido un poco más de pancreatitis. Espero no haber ido un poquito rápido, pero pues no se puede hacer de otras. No se preocupe. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. A los que están conectados, nos despedimos y a continuación viene la siguiente charla con el doctor Washington Alemán. No se desconecten. Gracias con todos. Hasta luego.